Ok, vamos a hacer la ayudantía que les debo, ¿cierto? Pendiente. La ayudantía es la ayudantía número 12 y esta va sobre función inversa. El teorema de la función inversa específicamente. Eh, los problemas típicos del teorema de la función inversa son aquellos que nos dan una función y nos preguntan o nos hacen determinar, ¿cierto? Si es que esa función es invertible en cierto, en una cierta vecindad de algún punto. O si no, como es el caso del primer problema, ver si es invertible, para qué puntos, para qué puntos, es decir, para qué vecindades de un punto, y lo que vamos a averiguar a continuación, donde el teorema no nos diría nada, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta que este teorema no nos dice si una función no es invertible en un punto, dado el resultado que vamos a ver a continuación, que tiene que ver un poco con calcular un determinante, sino que el teorema lo que hace es eh, Eh, a ver, el teorema lo que hace es preguntarse qué ocurre con los puntos, eh, lo estoy diciendo mal, me estoy confundiendo. Pero lo importante es que el teorema nos entrega información sobre los puntos donde el determinante de la derivada, ¿cierto?, es distinto de cero. Pero donde el determinante es igual a cero, el teorema no nos entrega información. Es decir, no podemos asegurar que, porque cuando el determinante es igual a cero, la función no vaya a ser invertible. Ya ese no es un resultado que entrega el teorema, y eso no es una afirmación correcta. Así que tengan mucho cuidado con eso. Ahora bien, vamos a ir desarrollando los problemas. El primero nos pregunta, nos dice, determine si esta función, que si se fijan está escrito como una u, b, donde u es una función de x y b es una función de x también, con u definida de esta manera y b definida de esta manera, es invertible. ¿Ok? Eh, dicho, o sea, lo importante de esto aquí es que aquí estamos llamando de una cierta forma a las variables de esta función en x, y, en realidad esta sería una función más bien en u, b, pero como es una función en u, b, que a su vez u, b están en... ¿Qué pasa? ¿Por qué no está conectado? No, no está funcionando la tableta gráfica. A ver qué está pasando. Va, qué raro. Ahí está, ahí está. En realidad esta tendría que ser una función en u, b, pero como no estamos eh, calculando, o sea, como u, b está en función de x y y, también podemos decir que esta es una función en x, y. Muy bien, así que vamos a hacer ese cálculo. Para eso, lo que tenemos que averiguar es que si el determinante de la derivada de esta función es distinto de cero en un punto en particular. Entonces vamos a ver en qué puntos el determinante se hace cero y en qué puntos el determinante no se hace cero. Así que calculemos dicho determinante. Qué raro. Oh, me empezó a fallar el... Vaya, voy a tener que cambiar el cable de esto. Ok, entonces recordemos, la función u era igual a logaritmo natural de 1 más x al cuadrado más y al cuadrado, y la función b era igual a x menos y. Voy a subir un poco para asegurarme de que eso era así. Sí, x menos y. Perfecto. Aquí tenemos espacio para trabajar de sobra. Ok, entonces vamos a calcular dicho determinante. El determinante entonces de f, o más bien el determinante de la derivada de f, es decir, f derivada, no es otra cosa que la matriz con la derivada de u con respecto a x, que sería... Rayos, tengo que hacer algo con ese cable. Que sería la derivada de esto, que es 1 sobre 1 más x al cuadrado más y al cuadrado,
multiplicado por la derivada de esto con respecto a x, que sería 2x. Ahora la derivada de esto con respecto a y, que sería 2y sobre 1 más x al cuadrado más y al cuadrado. Y la derivada de esto con respecto a x, que sería 1 y la derivada de esto con respecto a y, que sería menos 1. Y tenemos que calcular este determinante. Bueno, este determinante entonces nos va a quedar como menos 2x menos 2y partido todo esto en 1 más x al cuadrado más y al cuadrado. Y aquí tenemos que preguntarnos cuándo esto es distinto de 0. Esto de acá, por cierto, recordemos que estamos calculando el determinante, que se me olvidó colocar el determinante. ¿Cuándo esto es distinto de 0? Bueno, esto es distinto de 0 cuando x en valor absoluto es distinto de... no x en valor absoluto. No. No. Esto sería cuando x es distinto de menos y. O dicho de otro modo, cuando y es distinto de menos x. ¿Por qué lo coloco así? Porque esto de acá es una recta. Es esta recta de acá. Rayos. No, esa recta no es. El programa que estoy ocupando ahora para escribir es un poco molesto. Es esta recta de acá, sí. Esta es la recta y igual a menos x. ¿Ok? Entonces, en todos esos puntos del plano, el teorema no nos asegura nada. ¿Ya? No nos dice si la función es invertible o no. Lo que sí sabemos es que en todos los puntos fuera de esta recta, la función va a ser invertible. ¿Ok? Particularmente porque lo que tenemos acá es que, a ver, ¿cómo decirlo? Eh, bueno, esto ocurre particularmente porque fuera de los puntos, de los puntos que están en la recta x, o sea, en la recta y igual a menos x, en esta recta de acá, ¿cierto? El teorema nos asegura el resultado, nos asegura que la función en cierto dominio va a ser invertible. En estos puntos tenemos que ver lo que pasa, porque como les digo, el teorema no nos asegura que no va a ser invertible, ¿ya? El teorema simplemente no nos entrega información de qué pasa en estos puntos. Para ver que en estos puntos, ya les adelanto que esto no es invertible, lo que vamos a hacer es ver qué pasa si yo me coloco aquí cerca del punto y me desvío una distancia epsilon hacia arriba, aquí un epsilon hacia arriba y una distancia epsilon hacia, por decirlo así, hacia la izquierda. Entonces estos puntos tendrían las siguientes coordenadas. Eh, Fíjense que estoy relativamente cerca el epsilon es un valor arbitrario. Entonces, cerca del x igual a y, o sea, x igual a menos y, yo voy a hallar estos puntos. Estos puntos van a ser, por ejemplo, este punto de acá sería una cosa más o menos como x0 menos, no, x0, epsilon, no, x0, aquí tengo mucho desorden, voy a borrar esto acá, voy a borrar esto acá, y voy a dejar las cosas que necesitábamos. Recordemos que, por lo tanto, x tiene que ser distinto de menos y. Ya, vamos a establecer estos puntos. Estos puntos van a ser, primero, x0, y 0 menos epsilon, y este punto de acá, x0 menos epsilon, y 0, donde x0 es igual a y0, ¿ya? Porque estamos más o menos en este punto de acá. O sea, estamos en ese punto de acá, solamente que nos desplazamos un poco hacia arriba y un poco hacia acá. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Bueno, la función nos va a quedar, si la aplicamos. Recordemos que tenemos que aplicar
los valores tanto acá como acá. En u nos va a quedar esto como logaritmo natural de 1 más x0. Estoy aplicando el primer punto de x0 al cuadrado más y0 menos epsilon al cuadrado, coma, o entendamos que punto y coma b nos va a quedar como x0 menos y0 más epsilon. Eso es aplicando el primer punto, llamémoslo A1, y el segundo punto A2, vamos a ver qué es lo que ocurre. Con A2, U nos va a quedar, bueno, U evaluado en A2, ¿cierto? Este es U evaluado en A1. U evaluado en A2 nos va a quedar como el logaritmo natural de 1 más x0 menos epsilon elevado al cuadrado más y0 elevado al cuadrado, y el b evaluado en A2 también, ¿cierto? Aquí arriba era este como, era este b evaluado en A2. Aquí esto es b evaluado en A1, porque arriba es en A1. Esto nos va a quedar como eh, x0 menos eh, creo que me estoy confundiendo en algo, a ver. Nos va a quedar x0 menos epsilon, claro. X0 menos epsilon menos y0. Sí, x0 menos epsilon menos y0. Aunque ahora que lo pienso, tal como teníamos planteado esto, como este punto lo colocamos acá abajo, este epsilon debiese ser más epsilon, porque el epsilon está levantando al punto. Y si eso es así, entonces este epsilon de acá sería negativo, y este epsilon de acá sería positivo. Sí, y ahora sí. Y este x0 de acá, si este es el x0, lo estamos retrocediendo en una instancia de epsilon. Sí, ya. Y fijémonos qué tenemos. Por esta parte de acá, la coordenada es la misma, esto es igual, pero por este lado acá, las coordenadas son diferentes, ¿ya? De hecho, incluso si ocupamos esta regla de que x0 es igual a y0, que por cierto, si ocupamos esto, tanto arriba como abajo nos va a quedar menos epsilon. Si ocupamos esto de acá, voy a borrar un poco, a ver, tenemos muchas cosas, vamos a borrar un poco para hacer espacio. Vamos a borrar esto aquí también. Y vamos a reordenar un poco. Vamos a borrar todo y vamos a reordenar un poco. Teníamos entonces que u evaluado en a1 era igual a, por logaritmo natural, recordemos cuál era a1 y a2. A1 era eh, x0, bueno, hagamos al tiro que x0 y y0 sean iguales, x0,
x0, aquí esto sería más epsilon porque lo estoy levantando, más epsilon, y aquí el A2 sería eh, x0 menos epsilon, x0 menos epsilon, coma x0. Sí, perfecto. Déjenme mover algo. Entonces, la primera es logaritmo natural de 1 más x0 al cuadrado más x0 más epsilon al cuadrado. El b evaluado en a1 es igual a x, bueno, x0 menos epsilon, que eso simplemente es epsilon. Esto es epsilon. Y b a1, no, en a2, esto nos queda como logaritmo natural de 1 más x0 menos epsilon elevado al cuadrado, x0 menos epsilon elevado al cuadrado, menos, no menos, porque esto es menos, no, más x0 elevado al cuadrado. De aquí a este lado, si resolvemos los cuadrados, arriba nos va a quedar, por cierto, este es u, aquí el b evaluado en a1, en a2, perdón, también nos va a dar epsilon, ya, porque se van a restar aquí el x0 con este, y este, de hecho, nos queda menos epsilon, arriba también nos queda menos epsilon, ¿sí? Y aquí, entonces, ¿cómo nos va a quedar? Aquí arriba nos va a quedar el a evaluado en, o sea, el u evaluado en a1 nos va a quedar como el logaritmo natural de 1 más eh, x0 eh, al cuadrado más x0 al cuadrado más 2x0 epsilon eh, más epsilon al cuadrado, y el u de a2 nos va a quedar como el logaritmo natural, no sé por qué coloqué ese paréntesis ahí, logaritmo natural de 1 más x0 al cuadrado menos 2x0 epsilon al cuadrado menos, no, más epsilon al cuadrado, menos epsilon al cuadrado, eh, más x0 al cuadrado. Y ahora, fíjense que si yo, recordemos que estos puntos son estos puntos de acá. Estos puntos son estos puntos, este punto de acá es el A2, este punto que está acá arriba es el A1. Fíjense que si yo reduzco la distancia de estos puntos, o sea, hago que, si yo ahora calculo el límite de epsilon cuando tiende a cero, ¿ya? Si yo me voy acercando a u evaluado en A1, tiende a ser igual a u evaluado en A2, y b evaluado en, de hecho, b evaluado en A1, todo el rato es igual a
B evaluado en A2, B evaluado en A2. O sea, tienden a ser iguales estos puntos, básicamente. Yo tiendo a acercarme acá. Entonces, si yo me voy acercando aquí a esta recta de acá, los puntos tienden a ser iguales. Por lo tanto, ocurre lo que ocurría, por ejemplo, con la función cuadrática. Cuando, cuando teníamos la función cuadrática, cerca del cero, si nosotros trazamos una línea, ¿cierto? Los puntos tendían a ser iguales. Cuando equidistaban al, al, al vértice de la función cuadrática. Entonces, por eso es que la función cuadrática no era invertible, ¿cierto? Y al final lo que hacíamos nosotros era cortar una rama, matábamos una rama y nos quedábamos con la otra rama y con la otra rama creábamos su inversa, solamente con una rama. Bueno, aquí pasa algo parecido. Justo en todo este sector de acá, si los puntos se acercan aquí a este punto de acá, como al vértice, por decirlo así, de esta función, los puntos tienden a ser iguales. Entonces, como los puntos tienden a ser iguales, eh, la función, al final, las ramas, por decirlo así, de la función son lo mismo. Y nos queda ese resultado. Ok. Y claro, no tenemos que la función sea biyectiva. Y recordemos que estamos buscando que la función sea invertible, y para que una función sea invertible, tiene que ser inyectiva y sobreyectiva, o epiyectiva, que es lo mismo. Y como la función no es epi, entonces no es invertible, al menos en la vecindad, bueno, de toda esta recta, básicamente, en todas las vecindades de este punto, básicamente. Y eso es lo que ocurre. Ok. Vamos a borrar. Ahora vamos a borrar todo. Y al final la solución era que en todos los puntos lejos de esa recta, lejos de la recta igual a menos x, podemos asegurar que existe una función inversa, dado una vecindad. Pero en los puntos de la recta no podemos asegurar eso, no es invertible de hecho. Ahora, sea f definida por la siguiente función de acá. Vamos a determinar si para una vecindad ahora ya nos dan un punto, existe una función inversa, y si es invertible, vamos a determinar sus derivadas parciales. Entonces vamos a ver. Recordemos que para esto lo que tenemos que hacer es calcular el determinante de la derivada. Entonces vamos a calcular el determinante de la derivada, y para esto necesitamos calcular primero la matriz. Primero, la derivada de la primera función con respecto a x, la primera función era arcoseno de x más y, entonces nos va a quedar 1 partido en raíz de 1 más x más y elevado al cuadrado. Luego, la derivada de la primera con respecto a y, que nos va a quedar lo mismo, 1 partido en 1 más x más y elevado al cuadrado. Luego, la derivada de la segunda con respecto a x, la segunda era el logaritmo de y, entonces nos va a quedar 0, y la derivada de la segunda con respecto a y nos va a quedar 1 sobre y. Y vamos a calcular el determinante de esto. El determinante de esto, si se fijan, es 1 sobre y multiplicando a 1 más x más y elevado al cuadrado. Y nos piden calcular esto, queremos ver esto. Bueno, ya se pueden dar cuenta que esto nunca va a ser cero, pero nos piden calcular esto específicamente evaluado en el punto 0,1 medio. Entonces esto nos va a quedar como 1 partido en 1 medio multiplicado por 1 más 1 cuarto. Y esto en raíz. ¿Ok? Y si se fijan, esto de aquí es distinto de cero. Por lo tanto, por el teorema de la función inversa, podemos asegurar que en una vecindad del 1,1 medio existe, o sea, la función es invertible. Ahora bien, tenemos eso. Lo que vamos a hacer ahora
recordemos ese determinante que estaba ahí, porque lo vamos a necesitar para lo que viene ahora, es calcular las derivadas parciales, ¿ya? Lo que vamos a calcular es, o sea, de la función inversa. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a subir un poco y vamos a plantear un par de cositas. Vamos a tomar esta función de aquí, la vamos a llamar u, y vamos a tomar esta función de aquí y la vamos a llamar b. Y nosotros, como vamos a invertir la función, ahora esto es una u igual a una f, ¿cierto? De x, y, y esto es una b igual a una g de x, y. Eso es lo que tenemos actualmente. Y nosotros lo que queremos hacer es eh, escribir x en función de una, por ejemplo, f prima, no se refiere a una derivada, se refiere a como, lo voy a poner entre paréntesis, esos son unos paréntesis, me refiero a otra función en valores de u y b, y escribir a i como una función g' en valores de u y b. Eso es lo que queremos hacer ahora al invertirlo, básicamente. Ahora es u u en factor de x e y, esto es una e y en factor de x, o sea, y b en factor de x e y lo queremos dar vuelta. Entonces, básicamente lo que vamos a querer calcular, ¿cierto? Es si queremos las derivadas parciales de la función, vamos a querer calcular dx en du, dx en db, di en du y di en db. Eso es lo que vamos a querer calcular. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, para hacer eso, me pregunto si esto limpia. No, esto no limpia todo. Ah, ¿qué estoy haciendo? Ciérrate, por favor. Gracias. Ya, entonces para hacer eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a plantear un sistema de ecuaciones. Lo voy a hacer para una variable y luego vamos a extender ese planteo a la segunda variable. Vamos a tomar y vamos a escribir, recordemos que u era igual a, que era la primera función, arcsen de x más y, y b era igual a, no arcsen, nada que ver, al logaritmo natural de y. Esto era así. Eh, entonces, vamos a llamar a esta función de aquí, a esta de acá, la vamos a llamar f de x, y a esta de acá la vamos a llamar g, como ya lo habíamos hecho, de x, y. Y vamos a escribir esto de la siguiente forma. Vamos a escribir una f mayúscula de x, y, u, v, igual a f de x, y, menos u, ¿ya? ¿Qué fue lo que hice? Tomé el u, lo pasé restando, y bueno, esto sabemos que nos va a dar 0, y vamos a tomar una g grande de x, y, u, v, y va a estar definida como g pequeña de x, y, menos b, y esto va a ser igual a ¿qué cosa? A 0 también. Muy bien. Y ahora lo que tenemos aquí, esto acá es un sistema de ecuaciones, ¿ya? Y lo que queremos, bueno, de ecuaciones no, a ver, estas son funciones, pero bueno. Entonces lo que vamos a hacer ahora es derivar parcialmente la función grande f con respecto a... ay, ¿cómo se llama esto? Derivar parcialmente la función grande con respecto a la variable u. Sí, así es. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar la derivada parcial de f grande con respecto a x por regla de la cadena, la derivada parcial de x con respecto a u, más la derivada parcial de la función grande f por la derivada parcial de y por la derivada parcial de y
con respecto a u, más la derivada parcial de f con respecto a u, por la derivada parcial de u con respecto a u, eso nos va a dar 1, más la derivada parcial de f con respecto a b, por la derivada parcial de b con respecto a u, y esto va a ser, si derivamos del otro lado, ¿cierto? Derivamos aquí al lado del 0, simplemente 0. Ahora, abajo vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Pero quiero que nos demos cuenta de un par de cositas. Lo primero, la derivada parcial de u con respecto a u, esto debe ser 1. Y la derivada parcial de b con respecto a u, como b no depende de u, esto de acá se nos va a hacer 0. ¿Ok? Entonces este término de acá se nos va a hacer 0. Y de este lado, simplemente aquí nos va a quedar como, voy a borrar, recuerden esto al final. Entonces esto se va a eliminar y esto aquí se va a hacer 1. Así que al final solamente nos va a quedar esta expresión de acá, igual a 0. Y del otro lado vamos a hacer lo mismo. La derivada de f con respecto a, no de f, de g. Siempre me equivoco con eso. La derivada de la g grande, ¿cierto? Con respecto a x de u más de g de i de u más de g de f, o sea, de u, perdón, igual a 0. ¿Ok? Y aquí quiero que nos demos cuenta que aquí está el dx de u, aquí está el de i de u, aquí está el dx de u y aquí está el de i de u. Entonces lo que vamos a hacer es aplicando, bueno, vamos a pasar esto restando para otro lado, esto nos va a quedar como, voy a borrar el igual acá, el igual acá, esto aquí lo borro y a ver si puedo borrar eso ahí, sin matarlo todo. Ahí creo que voy a matar todo, ya no importa. Esto era una U y esto era una D, un delta. Entonces nos va a quedar igual menos esto, igual menos esto. Y si se fijan, esto de acá se puede resolver. A ver, volvamos a álgebra lineal, ¿cierto? Recordemos que hemos dicho varias veces que tenemos que volver constantemente a álgebra lineal. Esto se puede resolver con el método de Morgan. El método de Morgan es medio pesado, pero es bastante útil para llegar y resolver, perdón, Kramer, no Morgan, Kramer. El método de Kramer. La resolución es la siguiente. De x en du, que es como básicamente nuestra variable la que estamos resolviendo, va a ser igual a el determinante de qué cosa, de en la posición de la, supongamos que esta es nuestra primera variable x y esta es nuestra segunda variable y, esto es a, esto es b, esto es c, esto es d, esto es X, esto es E, esto es Y, y esto es F. ¿Ok? El método de Morgan nos dice que X es igual a el determinante de A, no A. Aquí va la fila con los resultados. A, C, F, B, E, sobre el determinante ahora sí de A, B, D, E, y va a ser igual a el determinante de AD, AD, CF sobre, aquí esto es A, B, D, E. Básicamente, la matriz que se forma con A, B, E, D, esta matriz de acá, no es otra cosa que la derivada, y aquí lo vamos a ir viendo, es la derivada de la primera función de esta de acá, que no es otra cosa que esto de acá, porque estamos derivando con respecto primero a x, y aquí uno depende de x, o sea, sabemos que sí, pero aquí vamos a suponer que no, porque es derivada parcial, y
la derivada de g, que no es otra cosa que esto de aquí. ¿Ok? Entonces, esa es la derivada que habíamos calculado al principio. Y esa derivada que habíamos calculado al principio era esta expresión de acá. A ver, la voy a escribir. ¿Dónde la escribo? La voy a escribir acá porque la vamos a necesitar. Era eh, 1 partido por la raíz de 1 más x más y elevado al cuadrado. Al lado lo mismo, 1 partido por la raíz de 1 más x más y elevado al cuadrado, 0 y 1 sobre i. ¿Ok? Incluso sabíamos cuánto nos daba eso. Eso nos daba 1 partido por i multiplicando la raíz de bla, 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 que era la multiplicación de estos dos, porque esta otra multiplicación nos iba a dar 0. Ya, entonces, lo único que nos queda para calcular la derivada que estamos buscando es calcular este determinante de acá. Entonces tenemos que calcular, bueno, tenemos que calcular la derivada de f con respecto a u, que esta cosa no es otra cosa que, fíjense, la derivada de la primera función con respecto a u, que es menos 1, y con menos queda más 1, y la derivada de la segunda función con respecto a u. Aquí la segunda función con respecto a u nos va a dar 0, porque ninguna de las cuestiones acá dependen de u, entonces esto nos va a dar 0, y multiplicado por un menos nos va a quedar, bueno, menos 0, o lo que es lo mismo, 0. Y ahora, siguiendo el método de Cramer, como estamos calculando x, por decirlo así, tenemos que ver cuánto es b y cuánto es c. B es la derivada de la primera función con respecto a i, es decir, esta posición de acá. 1 sobre la raíz de 1 más bla, 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 da lo mismo, porque cuando calculemos el determinante se va a morir por el 0. Y e es g derivado en i, que es esta g de acá, que bueno, que no es la misma, pero supongamos que es la misma, y que es logaritmo natural de i, es decir, 1 sobre i. 1 sobre i. Al final, bueno, ¿esto cómo nos va a quedar? Esto aquí nos va a quedar como la multiplicación de esto por esto, y esto se va a anular. Entonces esto nos queda 1 sobre i, partido por 1, partido por i, raíz de 1 más x más i elevado al cuadrado. Esto es una x. Y eso es una i. Aquí, si calculamos un poco, esto se va a simplificar con esto, y al final esto nos va a quedar como la raíz de 1 más x más y elevado al cuadrado. Así nos va a quedar. Y esto no es otra cosa si recordemos que esto es evaluado en el punto 0,1 medio. Si lo evaluamos en el punto 0,1 medio, esto nos va a quedar 3 cuartos, bueno, 3 cuartos, sí, 0, 1 medio, medio al cuadrado, eh, déjenme revisar una cosita, creo que hay una cosa adicional. Sí, aquí hay una cosa que hice mal. Esto no es más, esto es menos, ¿ya? Esto es menos, esto es menos. Ese de ahí era un menos. No va a cambiar nada en el resultado, pero en la derivada sí. Eso siempre fue un menos, ya no un más, siempre fue un menos. Ahí fue un error mío de derivación. Quizás alguno se dio cuenta mientras veía el video. Eso siempre fue un menos. Entonces esto al final, si reemplazamos por 0,1 medio, nos va a quedar como la raíz de 3 cuartos, o lo que es lo mismo, raíz de 3 medios. ¿Ya? Tenemos la primera derivada, que es la derivada de x con respecto a u. Ahora tendríamos que calcular la derivada de x con respecto a b, o sea, de y con respecto a u. La derivada de y con respecto a u tendremos que hacer esto de acá. Em, entonces, aquí nos va a quedar, voy a borrar algunas cositas y voy a ocupar como la misma matriz, por decirlo así. Aquí está la coma, aquí está la coma. Vamos a borrar eso, vamos a borrar esto de acá, y vamos a borrar esto de acá, y esto de acá abajo también. Entonces, vamos a calcular ahora esta. Para esto necesitamos A y B. A es esto de acá, que es esta expresión de acá, ¿cierto? No, toda esta cuestión de acá, que es 1 partido la raíz de
1, bla, 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 aquí nos va a ir un 0, y luego aquí C y F. C nos daba 1, porque, porque esto era -1, ¿cierto? Sí, y F nos daba 0, ¿ok? ¿Por qué no lo escribí completa? Porque aquí tenemos un 0, entonces esto se va a multiplicar así, esto se va a multiplicar así, esto nos va a quedar 0, por lo tanto el resultado final nos va a dar 0, ni siquiera tenemos que evaluar porque 0 evaluado, o sea, si evaluamos de todas maneras nos va a quedar 0. Entonces ya tenemos que, voy a borrar esto de acá, voy a borrar esto de acá, y quedamos con que esto de acá es igual a 0, y esto de acá es igual a raíz de 3 medios. Ahora, para conseguir de y en db y de x en db, para conseguir eso, lo que tenemos que hacer es plantear este sistema de acá que planteamos, y en vez de derivar con respecto a u, derivar con respecto a b. Entonces, esto se va a cambiar por una b, esto se va a cambiar por una b, y este de acá se va a cambiar por una b, este se va a cambiar por una b, este se va a cambiar por una b, y este se va a cambiar por una b. Y vamos a tener que calcular las derivadas y prácticamente hacer lo mismo, ¿ya? La diferencia más grande que va a tener este, bueno, la diferencia que va a tener esto es que ahora el C va a ser 0 y el B de acá, me refiero, este C y el F, perdón, y el F va a ser igual a 1. Ya, esa va a ser la diferencia. Antes, en el otro cálculo, el C era 1 y el F era 0, ahora se dieron vueltas por el cálculo que hicimos acá. ¿Ok? Pero fuera de eso, después tenemos que calcular los determinantes de las matrices y seguir ocupando el método de Kramer, que es como el método más rápido que tenemos para calcular. No lo voy a hacer porque es equivalente, pero eso es lo que tenemos que hacer, no cambia nada más. Vamos a borrar y vamos a ver el último ejercicio. El último ejercicio es muy similar a este, solamente que esta vez. Ahora, bueno, tenemos ecuaciones, bueno, podemos escribir una función con estas ecuaciones, pero lo que ocurre, lo que va a ocurrir ahora es que nos piden si por una vecindad del 0,0,0 existe una función inversa y si es invertible, determinar las derivadas parciales. Es decir, ahora vamos a tener que volver a ocupar el método de Cramer, ¿cierto? Pero esta vez más grande, ¿ya? Igual las funciones son un poco más sencillas. Bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que derivar la primera con respecto a u, con respecto a b y con respecto a w, luego la segunda con respecto a u, w, la tercera con respecto a, esto es una z, error mío, esto aquí era una z, y la tercera con respecto a u, b y w, y calcular el determinante de eso. Entonces vamos a calcularlo. Eh, Tomemos una función, llamémosla f grande, y le colocamos como x, y, z, ¿ya? Y bueno, x va a estar en función de v, w, y también, y z también, y van a ser esta expresión. Entonces vamos a calcular la derivada. No, esto es, espérenme, ay, porque no está derivada. Entonces vamos a calcular la derivada. Aquí nos va a quedar una matriz gigantesca, pero las derivadas son fáciles. La primera función, con la derivada con respecto a u, nos va a quedar 1. La derivada con respecto a b nos va a quedar 1. Y la derivada con respecto a w nos va a quedar 2e elevado a 2w. Ahora, con respecto a i, la derivada con respecto a u nos va a quedar 1. La derivada con respecto a b nos va a quedar 3e elevado a 3b. Y la derivada con respecto a w nos va a quedar 1. Y ahora, con respecto a z, la derivada con respecto a u nos va a quedar 4e, 4, o sea, elevado a 4u. La derivada con respecto a b nos va a quedar 1, la derivada con respecto a w nos va a quedar 1 también. Calculamos el determinante de esto y nos vamos a dar cuenta que en el punto 0,0,0 estos son puros 1, entonces esto es el determinante, perdón, esto es evaluar en el 0,0,0, nos conviene evaluar al tiro para no tener expresiones tan grandes, y esto es lo mismo que calcular el determinante de la matriz 1, 1, 2, 1, 3, 1
4, 1, 1. Calculemos el determinante de esto. A ver, lo voy a ver. Esto me queda... Me da flojera, lo voy a calcular en una... no, calculémoslo nomás, ya que tanto. Esto es 1 por el determinante... Bueno, que esto es básicamente... Ya, ese 1 por nos va a dar lo mismo. Esto es 1 por este determinante de acá, que esto es 3 menos 1 menos 1 por 1, 1, 1 por 1 menos 4 y aquí más 2 por 1, 4 por 3, 12. 1 menos 12. Y esto aquí, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar 3 menos 1, 2, menos, no, más 4 menos 1 son 3, más 3, más, aquí nos queda 11, 22, y esto evidentemente es distinto de 0. Por lo tanto, la función sí es invertible para una vecindad del 0,0,0, porque el determinante nos dio distinto de 0. Muy bien, y de hecho el resultado numérico de acá nos da 2, 25, 26, 27. ¿Ok? Para ocuparlo cuando corresponda. Ahora, vamos a plantear las ecuaciones. Vamos a borrar y plantear la ecuación. Entonces, aquí está la cosa. Vamos a ocupar la misma estrategia que ocupamos arriba. Entonces, las ecuaciones que vamos a plantear son las siguientes. Vamos a pasar el x restando, ¿cierto? Entonces nos va a quedar la derivada de f con respecto a x, la derivada de... Aquí lo que... No, al revés, al revés, al revés, al revés. A u y la derivada de u con respecto a x. Aquí lo que vamos a querer obtener son 9 derivadas, ¿ya? Vamos a querer de u de x, de u de y de u de z, vamos a querer eso, vamos a querer de b de x, etcétera, ¿ya? Y de w de x, de w de y, de w de z. Ya, eso es lo que vamos a querer conseguir, ¿ok? Entonces, para conseguirla vamos a tener que resolver 3 sistemas de ecuaciones de 3 por 3. Va a ser complicado. El primer sistema que vamos a tener que resolver es este de acá, que va a ser el df de u de 1 de x, más de f, recordemos que f va a ser esta función que vamos a definir en 9 variables, o sea, en 6 variables, que va a ser f de u, b, w, x, y, z, y va a ser igual a esta función de acá, llamémosla f pequeñita, f de u, b, w, menos x, y que evidentemente del otro lado va a ser igual a 0, lo pasamos restando, ¿ya? Eso es lo que, esta es nuestra f, nuestra g va a ser lo que corresponda respecto a esto, y nuestra h, vamos a definir una función h, que va a ser la que corresponda respecto a pasar esto restando, bueno, esto siendo una z, ¿cierto? Entonces sí, aquí nos queda esto de b de f, no de f, que estoy diciendo, de b de x, de b de x más de f de w, de w de b igual a menos de f de b, no, de x, de f de x. ¿Ya? Así nos va a quedar. A ver, aquí tendríamos que derivar una en cada una de las variables, pero recordemos que y no de, o sea, aquí cuando derivemos y respecto a x nos va a quedar 0,
y cuando derivemos z respecto a x nos va a quedar 0. Entonces esto al final nos va a quedar de esta forma, donde vamos a tener nuestra primera variable, nuestra segunda variable y nuestra tercera variable. Y tenemos que hacer eso otras veces más, con cada función. Entonces nos va a quedar la siguiente ecuación. Nos va a quedar como dg du du de x más dg de b de b de x más dg de w de w de x, aquí está un x, ¿ah? No sé por qué hay una b ahí, igual a menos dg de x, y la otra va a ser dh de u de x más de h, este es un h, de h de b, esta es una h mayúscula, de b de x más de h de h de w de x igual a menos de h de no, pues de h de x, ¿ya? Si quisiéramos calcular, porque aquí estamos calculando esta columna básicamente, el du de x, de b de x, de w de x. Si quisiéramos calcular esta columna de acá, o esta columna de acá, fíjense que lo único que tenemos que cambiar son estos valores de acá, que no van a cambiar nada porque estas son nuestras incógnitas, y finalmente este valor de acá, que es el último valor, y eso sí va a cambiar. Entonces en el cálculo, lo único que va a cambiar es la columna de resultados, por decirlo así, si nosotros vemos como esto como un sistema de ecuaciones con matrices. Lo único que cambiaría básicamente sería nuestra columna de resultados, es decir, tendríamos que calcular df en di, dg en di, y de h en di. Y eso, numéricamente, sería eh, colocar el 1 y los ceros, ¿ya? Porque aquí esto siempre nos va a dar, o al menos según como lo estamos planteando ahora, siempre nos va a dar un 1 y dos ceros. Esta vez porque hay dos variables que se van a hacer cero. Entonces, vamos a ir planteando el sistema. Vamos a borrar unas cositas para tener espacio y plantear el sistema. Lo vamos a hacer también con el método de Kramer, ¿ya? Con el método de Kramer nos va a quedar que, por ejemplo, de u en dx, lo coloqué un poco arriba, muy arriba de hecho, eh, de u en dx nos va a quedar como la primera columna de resultados la vamos a cambiar por o sea, la primera columna de la matriz de constantes, esta es como la matriz que acompañan a las variables, la vamos a intercambiar por la columna de resultados. Es decir, en lo determinante nos va a quedar menos de f en dx menos de g en dx y menos dh en dx. Y ahora sí colocamos esta columna, la columna correspondiente a la segunda variable y la columna correspondiente a la tercera variable. Es decir, de f de, en db, perdón, de f en db, de g en db y de h en db. Y luego la tercera, de f en dw, de g en dw y de h en dw. Y abajo nos va a quedar la matriz solamente o sea, el determinante de la matriz de este lado acá, ¿cierto? Y eso sabíamos que evaluado en el punto nos iba a dar 22, así que simple y llanamente vamos a colocar aquí
22. Esto es una F. Esto evaluado en punto simplemente nos iba a dar 22, más sencillo. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Esto nos va a quedar aquí. La derivada de f con respecto a x negativo nos va a quedar como 1, y estas otras dos nos van a quedar como 0 y 0. Entonces nos queda 1, 0, 0. La derivada de f con respecto a b, vamos a ver un poco cómo estaban escritas las expresiones. Acá está la derivada de f con respecto a b, evaluada en el punto nos va a quedar 3. Aquí está con respecto a b, nos va a quedar 3. Y de f con respecto a b nos va a quedar 1. Nos va a quedar 1, 3 y 1. 1, 3, 1. Y ahora la derivada de f con respecto a w, aquí nos va a quedar 2, 1 y 1. ¿Y esto sobre qué cosa? Sobre 22. Tenemos que calcular cuánto nos da eso. Bueno, calculamos determinante. Esto nos va a dar 3 menos 1 por 0, o sea, esto es menos 0, más 0, más 0. Entonces esto de acá nos va a quedar 2 partido en 20, no, esto no era 22, esto era 27 si mal no recuerdo. 2 partido en 27 si mal no recuerdo. Sí, ¿cierto? Sí, porque esto era 25, 27, sí, esto era 27. Sí, esto era 2 sobre 27. Perdón, error mío, 27. Entonces al final esto nos queda 2 sobre 27. Ya está la derivada de u con respecto a x, evaluada en el punto 0,0,0, ¿ya? Pero esa es solamente la primera de las derivadas. Después tenemos que, en vez de colocar para calcular de b en dx, para calcular eso, tenemos que, en vez de colocar esta columna aquí, en la posición, por decirlo así, de las u, tenemos que colocarlo en la posición de las b. Y para calcular dw en dx, tenemos que tomar la columna de resultados y colocarlo en la posición de la columna de las w. Y así es como se calcula, ¿ya? Para calcular con respecto a I o a Z, tenemos que cambiar las derivadas, cambiar la regla de la cadena, el sistema mismo que estamos planteando. Pero el método no es diferente y los resultados nos van a variar muchos de otros. Al final, tenemos que resolver 3 sistemas de ecuaciones y cada sistema de ecuación nos va a entregar, como se pueden dar cuenta, 3 resultados. Entonces son 3 sistemas de ecuaciones por 3 variables, van a ser justamente las 9 derivadas que estamos buscando. Y de esa forma se resuelve este ejercicio. No lo hago del todo porque, bueno, al final lo importante era saber resolver uno y los demás se resuelven de la misma forma. Y esa sería la sesión que nos perdimos. Si se dan cuenta, realmente no nos perdimos de nada, porque esta sesión, la verdad es que es muy latosa. Y bueno, así son los problemas. Estos problemas se ven bonitos sí, en un cuaderno, cuando tienen espacio, son ordenados, y el desarrollo se entiende, son bonitos, son largos de hacer, pero eso, lo que siempre les recomiendo, sean ordenados con su trabajo, eh, y no sean como yo, ¿cierto? Porque si no se van a equivocar en algo, no se van a dar cuenta, guarden los resultados, no los borren como yo tampoco, y harto ánimo. Eso, adiós.